Les voy a leer de Romanos 3, capítulo 3, versículo 21, Romanos 3, 21. Justificación por la fe. Cuando ahora la justicia que da Dios sin la ley se nos ha hecho patente, según está atestiguada por la ley y los profetas, y esta justicia que da Dios por la fe en Jesucristo es para todos y sobre todo los que creen en Él, pues no hay distinción alguna, porque todos pecaron y tienen necesidad de la gloria o gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia del mismo, en virtud de la redención que todos tienen en Jesucristo, a quien Dios propuso para ser la víctima de propiciación en virtud de su sangre, por medio de la fe, a fin de demostrar la justicia que da Él mismo, perdonando los pecados pasados, soportados por Dios con tanta paciencia, con el fin, digo, de manifestar su justicia en el tiempo presente, por donde se vea como Él es justo en sí mismo, y que justifique al que tiene la fe en Jesucristo. Ahora pues, ¿dónde está el motivo de gloriarte? Queda excluido. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, si por la ley de la fe. Así que concluimos ser justificado el hombre por la fe sin las obras de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo pienso que nuestra fe no solamente está enriquecida de la sangre del Señor y esa obra de Dios redentora tan inmensa que nosotros no alcanzamos a despertarnos a ella, porque este entorpecimiento del haber nacido en esta carne tan limitada nos toma a veces una vida entera para despertarnos en la gracia de lo que es Jesús, y por lo tanto a tantas almas tienen que pasar tantos años, tanto tiempo espiritual en el purgatorio para poder compenetrarse en Cristo. Pero por la gracia del mismo Señor y las bendiciones que recibimos, de repente ese entorpecimiento, ese adormecimiento, ese golpe que nos da la carne y que no deja despertar al Espíritu en su plenitud, se hace más leve y más llevadero con la fe, así como lo dice la palabra. La fe nos empieza a dar la posibilidad de superar la naturaleza inferior, torpe, inferior que es la carne, y nos empieza a dejar despertar al Espíritu. Y entonces encontramos que nuestra fe está enriquecida en medio de nosotros por intermedio de nuestra limitación, porque eso es lo que Dios hace al escoger 12 apóstoles ignorantes, y entre ellos permitir que uno de ellos, infiel, se manifieste en toda su infidelidad en plenitud, y el Señor permite que esté hasta el final al lado de ellos, no simplemente porque permite el mal actuar contra nosotros para hacernos daño, sino porque Él con el mal presente, que no quiere rectificarse y que no acepta la verdad y que lucha contra lo que es verdaderamente de Dios, buscando su propio reino humano, nos enseña de que esa imperfección estará con nosotros todos los días de nuestra vida, así como Judas estuvo con los apóstoles hasta que Jesús entró en su pasión. Y entonces el tesoro que yo hablo es el tesoro humano donde Dios se glorifica, que es ese encuentro de la gracia del hombre con Dios al descubrir su pecado y saber que hay uno que lo perdona y que nos redime y nos hace nuevos. Y ahí encontramos la gracia en María Magdalena. María Magdalena es para nosotros no solamente un encuentro humano con la gracia y con la misericordia, pero también es un encuentro con nuestro pecado, porque cualquiera que mire a María Magdalena miraría a una gran pecadora, una mujer promiscua, y cuantas historias se puede forjar acerca de la vida de ella. Pero lo más importante de encontrar en María Magdalena es su arrepentimiento y la misericordia de Dios, cómo la transforma a un nivel tal que es la primera persona que lo ve al resucitarse el Señor. Así de que esto no son accidentes, porque todo lo que sucede
en Dios es perfectamente hecho por Él mismo, o sea, es perfecto, no hay accidentes. El Evangelio es exactamente la voluntad divina y por lo tanto no tiene errores, no tiene ningún error. Solamente a los herejes se les ocurre decir que Jesús no caminó sobre las aguas realmente, que tenemos que interpretarlo de otra manera porque hay que darle a esto un sentido humano, como hablan los herejes, desafortunadamente muchos de ellos dentro de la iglesia misma. Pero si nosotros sabemos qué es lo que está revelado y entendemos lo que San Pablo dice, que aunque venga un ángel del cielo a cambiar una sola palabra de lo que está escrito y revelado, que sea puesto en el fuego, que sea maldito. Entonces comprendemos que la palabra de Dios, como está escrita y esa es la verdad, y no hay duda. Entonces, lo que está escrito de María Magdalena es muy específico. Nosotros vemos ese encuentro con María Magdalena, que es el encuentro de una mujer que está empezando a contemplar a un hombre perfecto que nunca había encontrado, que precisamente la promiscuidad de la mujer, la promiscuidad del hombre, es el encuentro con la imperfección humana que los lleva a no respetar por la decepción que se lleva con la carne. Entonces la maltrata, la abusa, la usa a su manera y convierte en algo casi sacrílego, o es sacrílego lo que es santo y lo que está hecho como instrumento de Dios, que es el ideal de Satanás, que es pervertir el templo de Dios, que es nuestra carne. Entonces la promiscuidad es producto de la decepción, es producto de la desesperanza, es producto de una indiferencia al amor de Dios y a un afecto por las cosas mortales, por las cosas que no tienen vida por sí mismas. Entonces María Magdalena se encuentra con la promiscuidad y se encuentra con el pecado más común de los seres humanos y uno de los pecados que con más velocidad lleva al hombre al infierno, no porque sea peor que los otros, sino porque, como dice San Pablo, los pecados de la impureza están dentro de nosotros y son muy difíciles de desencarnar, y por esa razón la impureza sexual es uno de los territorios favoritos de Satanás. Primero porque a través de la impureza sexual él crea la muerte, el asesinato a la imagen de Dios, porque dos personas que se unen para fornicar no tienen ninguna intención de procrear, y si una persona está embarazada por fornicación, el primer pensamiento que tiene es asesinar, y eso es lo que el diablo quiere, y por eso se promueve la fornicación. Entonces María Magdalena, naufragada en la decepción y por esa razón abusando de su templo, abusando del don que Dios le dio de la vida, su cuerpo material, que lo convierte en impuro, y a pesar de tener todos los privilegios de una mujer judía, que tenía todas las ventajas humanas posibles, porque siendo hermana de Lázaro, ellos estaban privilegiados en todo aspecto, tenían posiciones sociales importantes, dinero, tenían muchas cosas por las cuales Dios los había bendecido. Sin embargo, ella las utilizó mal. Pero miren qué encontramos en esto. Nosotros encontramos primero la mujer sin Dios, la mujer que se va del lado de la ley y no la obedece porque no tenía a Cristo. Esto, el encuentro de María Magdalena con la promiscuidad, es antes de que aparezca el Mesías en su vida pública. Ya el Mesías estaba entre ellos, pero no se había manifestado públicamente. Cuando Jesús se manifiesta públicamente, todo mundo sabe sobre Jesús, y ya sabían de Juan Bautista. Y María obviamente le corrió a Juan Bautista, porque no aparece entre los discípulos de Juan Bautista, porque ya hubiese estado convertida. Por lo tanto, ella le aparece a Jesús. ¿Qué sucede con el encuentro de Jesús y la mujer? Que eso es lo que vamos a hablar en este retiro cuando hable del ayuno de Eva. Se trata de que Jesús encuentra a la mujer, una mujer que ha sido silenciada por el destierro, pero cuando la encuentra la abraza y termina el silencio de la mujer, y la mujer encuentra por primera vez un hombre perfecto, porque la mujer no había visto hombre perfecto todavía, porque habíamos perdido la gracia de ver a Dios, de mirarlo, y cuando esta Eva nueva, en la nueva creación en Cristo, puede ver a un hombre perfecto, entonces se enamora del verdadero amor, porque la mujer que estaba convirtiendo su cuerpo en una letrina, porque no tenía confianza en nada y se había decepcionado de todo,
y no había hombre que le sirviera porque todos los hombres caían igual que ella y peor que ella. Entonces no tenía respeto por el ser humano, ni tenía respeto por lo que Dios le había dado, y en eso se convierte en una mujer promiscua, un hombre promiscuo, un ser humano promiscuo. Lo hermoso del encuentro de María Magdalena con Jesús es el encuentro con la sanación, la liberación, el perdón, la misericordia, la gracia de demostrar al Señor cómo por un lado escoge ignorantes para que sean testigos de lo que Él hizo entre nosotros y sean los hombres más sabios. Porque los apóstoles, después de que Jesús asciende a los cielos, eran los más sabios. Y por esa razón los odiaban. Los mismos judíos no los aguantaban, porque no entendían. La prueba está, el primer mártir Esteban, San Esteban, que es escogido como uno de los 7 que iba a administrar los bienes de la iglesia para que los apóstoles pudieran solamente predicar la palabra, es un hombre que, a pesar de no haber sido escogido como apóstol predicador, sin embargo el sermón que le da al Sanedrín por el cual lo asesinan es uno de los sermones más brillantes en el Evangelio. Y él se presenta presentando su caso al Sanedrín, y es un hombre totalmente inspirado por el Espíritu Santo, con una sabiduría impresionante que aterra y desespera a los doctos de la ley, porque no podían aceptar que un ignorante les hablara así, con tanta sabiduría. Lo mismo sucede con todos los fariseos cuando descubren el perdón de María Magdalena, y cuando también vienen persiguiendo con la piedra a esa mujer adúltera que van a apedrear, que Jesús las defiende diciendo: el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Y luego ella se queda sola, sin nadie allí, y le pregunta a Jesús: ¿dónde están tus acusadores? Que se han ido, ¿cierto? Y él dice: yo tampoco te acuso, vete y no peques más, porque esa es la condición del encuentro con el Señor. Entonces, la representación de María Magdalena en nuestra vida no es simplemente para las mujeres. María Magdalena representa un encuentro con la sanación interior, un encuentro con la liberación del espíritu del mal, que en este caso se representa como 7 espíritus. Cuando se dicen 7, en hebreo es un número infinito. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles, cuando preguntó Pedro cuántas veces debían perdonar: 70 veces 7. Y siempre que aparece ese número en toda esta numerología santa del judaísmo, quiere decir infinito. O sea que María Magdalena tenía legiones de demonios. Fíjense ustedes, cuando el Señor libera a esos endemoniados en el cementerio, se cuentan que había más de 5,000. Entonces no hay... ¿Qué sucede con eso? ¿Por qué es tan increíblemente misterioso los números de que se habla en el Evangelio sobre la cantidad de espíritus que hay? Es muy sencillo. Si yo estoy en gracia de Dios, mi ángel guardián está en comunión con los ángeles guardianes de todos ustedes. Entonces, aquí vemos un poco más de 100 personas, y eso quiere decir que hay 100 ángeles, aquí un poco más de 100 ángeles con mi ángel, y esos ángeles ya se atribuyen al camino en que yo estoy, al camino en que ustedes están, y nosotros vamos sumando ángeles a medida que vamos conociendo gente en el amor de Dios, y terminamos con legiones de ángeles de Dios que están visiblemente en nuestra presencia a medida que vamos recorriendo territorio espiritual. Entonces, de la misma forma, en el lado opuesto, tenemos ángeles caídos, demonios, que están en nuestro territorio cuando vivimos en pecado. Por lo tanto, era incontable el número de demonios que María Magdalena tenía alrededor de ella, porque eran todos los hombres que habían estado con ellas, traían también un grupo de demonios que se quedaban con ella. Y cada vez que uno fornica, cada vez que comete pecados de impureza, se quedan todos los ángeles caídos que venían con la persona que se cometió ese pecado. Entonces se van acumulando toda clase de huestes infernales alrededor de uno. Por esa razón, al ser absuelto por el sacramento de la reconciliación, se desencadena uno del diablo, pero no desaparece la huella que dejaron todos esos demonios en la vida de uno. Y por eso le toca sanar la memoria y liberar toda la memoria sensorial que dejó el pecado. Como lo he explicado en otras veces acá, y lo repito en este momento para que quede claro, la batalla tan grande que libró María Magdalena para poderse librar de todo el tráfico de pecado que tenía por la impureza. Caminando al lado de Jesús, esa mujer se sanó tanto, que Jesús le aparece a ella primero.
Y es algo tan impresionantemente grande que no se alcanza todavía. La iglesia todavía no ha alcanzado a entrar en María Magdalena, porque es algo tan grande, tan impresionantemente grande como testimonio, que María Magdalena es prácticamente desconocida en nuestra iglesia. Solamente se conoce como un pasaje de las Escrituras, pero realmente la espiritualidad de María Magdalena es algo inmensamente grande, muy grande, muy, muy grande. Ya quisiéramos tener tiempo para hablar de esto por días seguidos, porque es algo impresionantemente grande. Y además, el Señor me ha mostrado cómo María Magdalena y todo lo que sucedió con María Magdalena va a ser una de las espiritualidades más poderosas de estos últimos tiempos, igual que San José, que es ese silencio tan grande. Pero esto aparece con la divina infancia también. Son espiritualidades de los tiempos que vivimos, que es fortaleza que viene de Dios, porque son reservas que tiene el Espíritu Santo para las batallas espirituales. Entonces, por eso la presentación de María Magdalena es un comienzo de lo que viene. El tráfico del pecado deja huellas en el corazón del hombre en una manera no necesariamente indeleble, pero en una manera profunda. Este ejemplo puse yo antes acá en una oportunidad y es válido para este momento. Un pecado de impureza, un adulterio. Una mujer casada tiene cita con un hombre que va a fornicar, que va a cometer adulterio. Llama por teléfono, el hombre llama. Esa llamada queda marcada, completamente marcada en el territorio del mal. El viaje hacia el encuentro queda marcado todo. El olor de ese día, los colores de ese día, las calles por donde fue, los carros que pasaron, las cosas que sucedieron, la temperatura de ese día, los colores del cielo, todo se va marcando en el mal, todo se va marcando. Y queda marcado, porque es muy diferente uno caminar en gracia, porque todo fluye en gracia y no es una marca, sino que es un flujo. Pero cuando es del pecado, va marcando, va poniendo tinta y va marcando, va dejando huella, porque el diablo todo lo marca, le pone sello el diablo. Dios no marca nada, por eso se habla de la marca de la bestia, porque la bestia marca, porque él esclaviza. En cambio Dios no esclaviza, Dios rompe cadenas, Dios libera, Dios no marca. La única marca que tenemos nosotros es la sangre de Jesús, es la única marca. Esa marca es liberadora porque nos libera del mal. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona que va a pecar va siendo marcada en todo. Toda su memoria, sus instintos, sentidos, razón, emociones, sentimientos, ideas, vida interior, vida exterior, todo va marcado. Cuando llegue se encuentra con esa persona, el lugar donde se encuentra, lo que toman, lo que tienen de ropa, vestidos, las personas que están al lado circulando, todo eso queda marcado. El lugar donde fornican, los muebles, las paredes, los cuadros que habían allí, la música que se oyó, todo lo que hablaron, todo queda marcado. Entonces, ¿qué sucede? Usted se confiesa y le perdonan ese pecado, o sea, usted le quitan esas cadenas, pero acuérdese, tiene que sanar toda la memoria de pecado que tiene. Por eso la iglesia lo llama la pena temporal que se debe hacer en la tierra. Y hay personas que no entienden esto. ¿Y qué es? Usted cree que uno va a borrar un pecado, es decir, uno es perdonado y desatado, pero tiene que hacer ese acto de reparación permanente, tiene que seguir constantemente. Cada que usted vaya por un lugar y un color, un olor, una loción, un trago, un cuadro, un automóvil, una persona, un loco, algo le traiga otra vez ese día de la cita, de ese adulterio, inmediatamente tiene que decirle al Señor: Señor, sana esta memoria de pecado, esto me trae la sensación de ese pecado otra vez, me lo hace vivir en mi carne como si no me hubiera arrepentido, como si no lo hubiera confesado. Entonces toda esta es la lucha de María Magdalena. Dese en cuenta usted lo que es vivir en esa promiscuidad por tantos años, y luego lo que lloró ella al lado del Mesías, porque usted se imagina lo que es caminar con Cristo mismo, con todas esas huellas, los tormentos que ella tenía de ver todos los hombres con que fornicó, cuando ya era discípula del Señor y andaba con Él. Debía ser un tormento tan grande como el tormento de San Pablo, cuando fue a Jerusalén por primera vez después de 14 años y le tocó predicarle a gente a quien les había matado su familia, ¿cierto? Ya siendo de Cristo, predicaba a Cristo, a un Cristo que había perseguido, y estaban allí parientes de la gente que él asesinó. Ustedes se pueden imaginar el dolor que él sentía. Hay personas que no entienden el calvario de San Pablo, por eso él decía: en mí llevo las huellas de Jesús.
porque era un estigmatizado, y está claro que él dice que está estigmatizado. Lo dice. ¿Por qué razón? Porque es que el dolor de San Pablo es gigantesco. Imagínense en el dolor de María Magdalena. María Magdalena le toca vivir con el Mesías por toda la Judea por donde fornicó, y ya caminando como santa, llena de heridas, llena de memorias, llena de toda clase de huellas que el diablo le dejó. La marcó por todas partes, le marcó los pies, las uñas, el pelo, todo se lo marcó, todo lo tenía marcado. Entonces, por esa razón la encontramos acostada, llorando, lavándole los pies a Jesús con el pelo, ungiéndole con todo lo que tenía, porque con eso era que ella se ungía y ungía a los amantes. Ahora quería ungir al divino amante, le entregaba todo a él, lloraba al lado de él, lo acompañaba, hacía todo por él. Y por eso tenemos la exégesis de Marta y María, y cómo encuentra Jesús a María en gracia, diciendo que ella está haciendo lo correcto, porque ella está adorando al Señor. Y no calificó de incorrecta a Marta, pero la corrige a cambiar prioridades para que nosotros haya Marta y María, pero que tienen que estar las dos equilibradamente, coherentemente. Entonces, ¿en qué nos encontramos nosotros en María Magdalena? Nos encontramos con algo que Dios nos da con claridad en esta Cuaresma, y es descubrir el llanto de María en nuestro corazón. Descubrir el llanto del pecado, pero al lado del Mesías, del divino amante. ¿Cuántas veces una persona, en un momento dado de unción del Espíritu, cuando el Espíritu Santo llega con una doble porción, como en un lugar así como este que estamos hoy, haciendo lo que estamos haciendo, y una persona de repente aparece llorando desconsoladamente y entra en una sanación, en una liberación, porque siente el llanto de todo lo que se está sanando por dentro, que es el llanto de María Magdalena, ¿cierto? Es el llanto del pecado, el llanto de sentirse amada por primera vez, de encontrar el amor perfecto, de encontrar una liberación de todas las ataduras terrenales, y de encontrar el mugre, el sucio, toda la putrefacción interior y toda esa basura que el diablo ha dejado en nuestro corazón por tener una relación ilícita con el mundo, con la carne, con nosotros mismos, en contra de Dios. Y esto es muy hermoso, porque al encontrar nosotros el camino de María Magdalena, podemos restablecernos conscientemente en la lección que nos da el Señor con este apóstol tan grande. Miren ustedes algo importante. Normalmente cuando se lee el Evangelio y conocemos la Sagrada Escritura, la historia sagrada, nosotros descubrimos personajes, descubrimos caracteres en la Biblia. Pero ¿cuántas veces usted ha hecho el ejercicio de volverse ese personaje? Porque es que ese personaje somos nosotros. Miren ustedes cómo es de importante acordarnos de esto. La Biblia, si nosotros somos un solo cuerpo, esta es la historia de una sola alma. Por lo tanto, María Magdalena está en mí también. Por lo tanto, Adán y Eva también. Por lo tanto, el faraón y también Moisés. Y todo eso tenemos que tenerlo claro. Judas está en mí. Judas. Y también el apóstol del amor, San Juan. Pero ahí tenemos que tener toda esta conciencia plena, que no es decir, uy, ¿qué no haría María Magdalena? Qué cosa tan horrible. ¿Y cómo es posible? Dios es tan misericordioso que le perdona a semejante promiscua. Pero lo que usted no sabe es que la promiscuidad también vive en nosotros. Tenemos la misma carne de María Magdalena. ¿Acaso nosotros tenemos una carne diferente? Esta carne es la misma carne de María Magdalena. Y nosotros no fuimos concebidos sin pecado como la Virgen María. Nosotros tenemos esta huella marcada en la carne. Hemos sido marcados. Entonces, ¿qué sucede? Para poder levantarnos esta marca que llevamos en la carne, tenemos que sellarla con la sangre del Señor, para que no quede expuesta a los ojos del diablo, porque el diablo reconoce sus animales, ¿cierto? Que marca, él los reconoce, ¿cierto? Mire que nosotros, marcados por el diablo, la única manera que él nos va a reconocer como parte de su ganado mortal, asesino, es si nosotros no cubrimos esa marca con la sangre del Cordero, que es vivir a la altura de nuestro bautismo, porque en el bautismo somos cubiertos con la sangre de Jesús y liberados del pecado original. Pero para poder vivir a la altura de ese bautismo, tenemos que acordarnos que tenemos que permanentemente estar cubriendo esa marca con la sangre de Jesús, permanentemente. ¿Cuál es el apostolado de la gracia de la batalla espiritual en la tierra?
Acordarnos que es la sangre del Señor la que nos cubre en todo momento. Siempre me cubro con la sangre del Salvador, porque así como la sangre del Cordero era señal de salvación contra el ángel exterminador que llegó en Egipto a eliminar todos los niños, y cuando estaba esta glorificación de Dios en la dureza del corazón del faraón, ¿qué pasó? Cómo se marcaron las casas afuera con la sangre del Cordero, que era una señal de la llegada de Jesús. Era una señal de cómo Dios nos sella para protegernos del ángel exterminador. Entonces, si el ángel nos ve cubiertos de la sangre del Señor, no ve todo lo que hay en nuestra carne, que son puertas de entrada al demonio, por la impureza, por la imperfección, por la mortalidad nuestra, que es producto de la desobediencia. Entonces, en María Magdalena encontramos la enseñanza de cómo ella, habiéndose convertido en esclava del Señor, en amante del amante perfecto, en esposa de Jesús, en la fiel servidora, en aquella que le lavaba sus pies en llanto con su propio cabello, en aquella que los seguía como una sombra de Jesús por todas partes hasta la misma cruz, aquella que tuvo la bendición tan grande de verlo por primera vez, primero que todos, la primera que lo vio. Entonces, ¿qué sucede? Encontramos en esto no solamente la redención perfecta, sino el proceso de la sanación espiritual, de la liberación de toda esa huella que deja el pecado. ¿Cómo se sana la huella del pecado? Toda esa memoria del pecado, todo lo que ha dejado. Mire que lo mismo hace un robo. Una persona que es deshonesta, todo le queda marcado. El momento en que decidió robar, el lugar donde robó, a la persona que robó, lo que se robó, el tamaño de las cosas, el significado de las cosas, el valor de cada cosa, todo eso lo tiene marcado, absolutamente marcado. Convenientemente lo quiere olvidar, pero el alma no lo olvida, le queda marcado. Por esa razón le tiene que liberar a través del llanto de María Magdalena, que es ese encuentro con el amante divino, que es el único que nos puede sanar, el único, nadie más. Sanarnos tanto, 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 que la resurrección sea visible para nosotros y que estemos a tiempo allí, en esa resurrección, como María Magdalena, a tiempo. ¿Por qué razón ella es la primera que lo ve a él resucitado? Porque fue la primera que tuvo la intención de ir a arreglarle su tumba. Ella iba allá a cuidar su tumba. No solamente lo cuidó hasta que lo crucificaron y cuando lo bajaron de la cruz, no era suficiente nada lo que hacía, quería también ir a arreglar la tumba, estar allá. ¿Y qué se encuentra? Con un Señor resucitado. ¿Y todo eso por qué? Por ese servicio abnegado, por el arrepentimiento. Entonces el ejemplo de María Magdalena es un servicio incondicional a Dios en medio de una conversión radical. Radical. La conversión radical es servir a Dios después de que lo encontramos incondicionalmente por encima de todas las cosas. Y tenerlo a Él como prioridad. Tenerlo a Él como el centro de nuestra fe, la realidad espiritual más poderosa y más grande. Ese es el encuentro de María Magdalena. El ejemplo de la conversión absoluta y radical. Mire que ni siquiera nosotros encontramos ese ejemplo en los 12 apóstoles. Porque los 12 apóstoles, al llamarlos el Señor, no se habla de que ellos se convirtieron de nada, sino que ellos regresan como discípulos de Juan Bautista, entran a ser apóstoles del Señor. Y en cambio, la entrada de María Magdalena a todo el grupo de mujeres santas que seguían al Señor es una entrada de una conversión radical de alguien que estaba literalmente en la caneca del diablo, que son una línea de personas que entran como Zaqueo y entran detrás de ella y van entrando en un estado de redención tan perfecto que muestra uno cómo del pecado total, porque ni siquiera San Pablo entra en esa lista. San Pablo era un hombre judío de verdad, fiel a su iglesia, y no era un hombre promiscuo ni nada, sino al contrario, era muy santo en su religión judía, solo que él era un hombre que creía que así eran las cosas y por eso perseguía a Cristo, pero él era un hombre celoso de su fe, él mismo lo testifica. O sea que él vive una transformación y el Señor lo traslada de una gracia a otra, porque ser judío era una gracia y haber sido celoso del judaísmo era también una gracia. Él era obediente a su ley farisaica, eso farisea, pero
En el caso de María Magdalena encontramos un ejemplo perfecto de dónde debemos prendernos nosotros en el mundo en que vivimos y en la forma que hemos sido nosotros expuestos a esta realidad humana. Nosotros hemos nacido más como María Magdalena que como San Pablo. Nosotros hemos crecido más como María Magdalena que como los 12 apóstoles. Nosotros somos más del grupo de María Magdalena. Si usted piensa, la promiscuidad no es solamente la impureza sexual, la promiscuidad también es adorar dioses falsos, eso es adulterio espiritual. La promiscuidad es lectura de cartas, tarot. La promiscuidad es ir a ejercitar cosas paganas como el yoga, el reiki, el feng shui. Todas estas cosas son promiscuidad, son adulterio espiritual, porque es coquetear con dioses extranjeros, con dioses falsos, con tradiciones paganas. Y acuérdense, yo siempre digo lo mismo, aquí no estamos condenando hindúes, ni budistas, ni nada, porque Dios los llamará en lo que les dio. Pero estamos condenando son a los infieles. Porque el caso de que una mujer casada que esté aquí en esta casa y esté coqueteándole al vecino, yo no estoy condenando al vecino, sino el pecado que las está tentando y en el que pueden caer, porque no se condena al pecador, sino al pecado, ¿cierto? Pero el caso es este, el adulterio no solamente... El adulterio y la promiscuidad de María Magdalena en nuestra vida no es necesariamente el revolcarse sexualmente con otro ser humano y cometer actos impuros ilícitos. También es la impureza espiritual, que es la infidelidad con Dios. Eso es un adulterio gravísimo. Y esa prostitución de nuestra alma, porque es una prostitución, esa prostitución es un adulterio, una impureza que quita y roba del hombre, del corazón del hombre, la pureza, la lealtad incondicional a Dios, donde no hay juegos, donde no hay aventuras, donde no hay sincretismo, donde no hay curiosidad, donde lo que hay es una incoluble fe sencilla, simple, básica y elemental, basado en las verdades reveladas, y no en las verdades imaginadas o improvisadas, sino en las reveladas. No es en la forma que yo interprete las cosas, sino en la forma en que son reveladas, que son dos cosas diferentes. Porque el protestante predica de que yo tengo libertad de interpretar las escrituras y sobre eso predicar. Está muy bien porque Dios nos dio esa libertad, pero la verdad es esta: las escrituras están reveladas exactamente como están reveladas. Y no son materia de libre interpretación y libre predicación, siempre y cuando no estén sujetas a la doctrina que el mismo Dios nos ha establecido como iglesia. Eso es lo que tenemos que tener claro, porque si no, no tuviéramos liturgia. ¿Para qué sería la liturgia? Entonces la liturgia sería simplemente la lectura de la palabra y se acabó. No habría un proceso litúrgico. Pero el proceso de la liturgia precisamente es para mostrarnos a nosotros cómo se vive la verdad revelada. Y por eso tenemos divina liturgia, porque es el Espíritu de Dios caminando con nosotros en la doctrina. El encuentro con María Magdalena es volvernos iglesia. Mire que María Magdalena deja el pecado y se vuelve de Cristo completamente. Se vuelve cristiana de verdad. O sea, ella es doctrinal, ella es iglesia, ella es obediente, es sumisa, se entrega a su divino maestro y lo sigue como sombra. Por todas partes está metida María Magdalena detrás de él. Y siempre que mencionan las personas que estaban con él, aparece ella entre las mujeres que estaban con el Señor. Siempre estaba ahí, en todas partes. Y eso es poco porque, como decía San Juan, no se puede escribir todo lo que el Señor hizo en millones de libros. No alcanzarían a contenerlo. Por eso la iglesia selecciona esos pocos pasajes que tenemos y nosotros sabemos que no pudieran haber escrito todo lo que el Señor hizo en 3 años, es imposible. Y lo que sabían de Él, de los años de silencio, cuando vivía simplemente en Nazaret en obediencia a sus padres, tampoco se escribe porque sería tanto. Sin embargo, la iglesia nos da a nosotros lo suficiente para entender quién habló, quién vino, quién se encarnó, qué hizo ese Señor y cómo nos ha salvado. Eso es lo que necesitamos saber, porque el resto nos lo infunde el Espíritu Santo. Y el mensaje está en San Pablo. San Pablo, sin haber vivido con Jesús, como vivió San Pedro, Santiago y los otros apóstoles, el Señor le infundió en el corazón todo lo que los otros sabían estando cerca a Él, por lo que Él les enseñó. Y a San Pablo se lo dio todo de un solo golpe. Y después se lo confirmaron 14 años después, San Pedro y Santiago en Jerusalén, cuando Él los fue a visitar. Al imponerle manos, lo autorizaron como sacerdote de la iglesia. Le dijeron que no tenía errores. Entonces, esto es lo que el Señor nos quiere mostrar a nosotros.
La iglesia vive en Jesús Redentor, en el perdón de los pecados, en la reconciliación de todo este desenfreno que hemos vivido, encontrándonos con una conversión radical en María Magdalena. Esa es una conversión radical. ¿Radical por qué? María Magdalena se enamora de Jesús porque oye hablar de Él y empieza a venir a los sermones del Señor. Ella se empieza a acercar desde lejos, metida en sus tarimas, cargada por hombres y traída a los sitios donde Jesús predica. Y allá viene María Magdalena a observar al Señor desde su promiscuidad. Pero desde su promiscuidad se enamora de Él porque ella era enamorada de hombres, ella se enamoraba de los hombres. Pero se enamoraba porque buscaba hombres de verdad y no encontraba, entonces jugaba con ellos y se divertía con ellos, porque eran juguetes, no eran hombres de verdad. Entonces esa promiscuidad era una total decepción, una decepción total, porque ese es el nombre de la promiscuidad, decepción, un espíritu de decepción, es la impureza. La impureza, ¿por qué razón un hombre casado justifica su promiscuidad? Porque dice que se decepcionó de la esposa. Generalmente las decepciones del matrimonio vienen por pecados con la sexualidad, porque abusan su sexualidad y se decepcionan el uno del otro y terminan en conflictos en ese matrimonio y terminan en adulterio, porque abusaron su sexualidad y en esa forma pecaron. Pero no todo eso es el caso de todo el mundo, pero son avenidas que nos llevan a ese pecado. Y María se enamora del Señor, no se enamora de la noche a la mañana, ella le coquetea a Jesús, ella coquetea. Y el Señor le coquetea a ella, obviamente, porque es el divino amor. El divino amor no forza a nadie. El divino amor siempre nos coquetea, nos mira y nos llama desde lejos. Y nosotros lo miramos y lo amamos, pero de lejos no nos queremos acercar porque sabemos que al acercarnos nos consume. Entonces no queremos entregarnos. Hay gente que viene y se asoman a la iglesia un ratico y vienen a una misa y se confiesan y se vuelven a ir y se ausentan otra vez. Porque saben que si se quedan son consumidos en el amor de Dios y no se quieren entregar del todo porque todavía tienen un pie puesto en el otro lado y quieren disfrutar de todo lo que están disfrutando en el pecado, porque siguen enamorados del pecado, tienen un amante malo todavía. Entonces María Magdalena, llegando a las prédicas de Jesús, cargada por sus propios amantes, y lo escuchaba, le gustaba, sabía que ahí está la verdad, pero no estaba lista para entregarse y se volvía tristemente con los amantes imperfectos, hasta que un día ya se entrega toda, y viene donde el divino amante y nunca se va de ahí, ahí se queda. Y miren ustedes que los encuentros que hay con María, exactamente cada uno de ellos, cuando el Señor le saca los 7 espíritus, cuando el Señor se le encuentra después de la muerte de Lázaro, todos estos misterios tan increíbles que hay relacionados con Jesús y María Magdalena, el encuentro cuando se nombra ella como las mujeres que están al lado de la cruz, lo que no pudieron hacer los hombres. Nosotros sabemos en la historia que ningún hombre estaba allí fuera de Juan, un apóstol joven, adolescente, y las mujeres estaban fortalecidas porque habían verdaderamente encontrado un hombre de verdad. Por eso estaban ahí y no les importaba morir por él. Ese es el amor que María Magdalena nos da a todos nosotros. Mire qué amor nos da María Magdalena a nosotros. Es este: he encontrado el verdadero amante, después de haber estado en el lecho con cientos de amantes imperfectos que me decepcionaron, con los cuales jugué, con los que tenía de objeto. Y ahora que he encontrado el divino amante, no lo cambio por ninguno y no lo voy a dejar, ni le voy a ser infiel, porque este es el verdadero amante. Este hombre sí es perfecto. Este hombre no me va a decepcionar. Este hombre no es mi juguete. Este hombre no es mi objeto. Yo soy esclava de este hombre verdadero y a este hombre le voy a servir y a este hombre lo voy a amar siempre. Y al lado de este hombre siempre estaré y hasta su tumba limpiaré. Y ahí encuentra un resucitado, porque esa es la fidelidad verdadera, el amor definitivo. Esa es María Magdalena en nuestro corazón. Por esa razón, nosotros, que no somos los apóstoles, ni los Pablos, debemos meternos en ese corazón de esa María Magdalena y llevar este adulterio, esta promiscuidad, esta prostitución nuestra a los pies de un santo como ella y decirles: llévanos con ese amor y esa fidelidad que encontraste en el divino amante y siémbranos al lado del camino de Jesús como tú te sembraste, para que podamos verlo resucitar, para que esa resurrección sea nuestra alma misma que sale de la tumba de esta vida terrenal y resucita en Jesús como tú viste resucitado con tus propios ojos.
Y ese es el encuentro con esta María Magdalena. El Señor nos muestra a nosotros con mucha certeza la espiritualidad de María Magdalena en el arrepentimiento del pecador corrompido, sucio, lleno de toda clase de maldad. ¿Qué peor corrupción puede haber en el cuerpo humano que la prostitución de la carne y la impureza sexual? No hay un peor pecado contra la carne. La misma impureza sexual es la corrupción total. Por eso en María Magdalena se encuentra una redención tan impresionante, porque un cuerpo sucio, lleno de todo tráfico de demonios, que las mismas escrituras describen infinito número de demonios en ella, infinito. Por eso dicen 7. Por eso dice, cuando uno se confiesa, si no se arrepiente bien y continúa en gracia, llegan 7 demonios más. Y vuelve y aparece el número. ¿Por qué? Incontable número de demonios llegarán. Nadie los podrá contar. Y ese pasaje de María, que va mostrándonos a nosotros qué hizo el Señor con esa inmundicia, qué hizo el Señor con toda esa suciedad, qué hizo el Señor con todo ese tráfico del demonio en la vida de una criatura que era de Él, que era de Dios. La sanó, la liberó y la enamoró. La enamoró, pero a muerte. La enamoró hasta el punto de ella dar su vida por Él. Porque todas las mujeres que caminaron por el Calvario con el Señor, dieron la vida por el Señor porque podían haber sido matadas allí. La prueba está, ¿por qué razón no estaban los apóstoles? Tenían miedo de ser asesinados. Entonces uno diría, claro, es que ellos los vieron con Jesús. ¿Y acaso ustedes creen que no vieron las mujeres? Si ellas andaban todavía más cerca de Jesús que los apóstoles. Ellas eran las que le lavaban la ropa, las que le daban de comer, las que lo acariciaban y lo cuidaban, lo peinaban, todo eso. Esas mujeres fieles estaban con el Señor, eran más visibles como cristianas que los mismos apóstoles. Entonces ellas estuvieron en el Calvario porque dieron su vida sin miedo por el Señor. Amantes verdaderas. Y entre esas iba esa amante de María Magdalena que entregó su vida sin miedo por el Señor. Esto es el principio de una relación pura y verdadera de un pecador impuro y maldadoso, como María Magdalena. Porque ahí encuentra uno la desgracia total del pecado, la infidelidad total, la prostitución total, la degeneración y depravación total, la separación absoluta de Dios. Y luego encuentra uno esa verdadera presencia de un Cristo vivo que nos redime y hace de la basura, de la ignominia, de la suciedad total del pecado, un templo para el Espíritu Santo que se convierte en un santo que ni siquiera hemos empezado a descubrir todavía lo grande que es María Magdalena. Ni siquiera alcanzamos a imaginarnos la estatura de esa santa, ni siquiera, porque es tan grande que así es de simple y de sencilla. Es como María. ¿Cuántos siglos pasaron antes de que la iglesia comenzara a descubrir a María? Antes de que empezara una verdadera mariología en la iglesia. Siglos y siglos, el silencio de María, un silencio impresionante, siendo la madre del Salvador, siendo la puerta del cielo, la portadora de todas las gracias. Y mire cómo es Dios, la humildad del Padre, que nos presenta lo más increíblemente puro y perfecto, lo trae después de siglos y siglos de cristiandad a florecer, a florecer. Y lo mismo viene con María Magdalena, es un silencio que viene dentro de las Escrituras y se va desplegando de acuerdo a las necesidades del pueblo de Dios en el destierro. Entonces aquí tenemos una flor que se llama María Magdalena, que está comenzando a salir de su capullo en el vientre de nuestra Iglesia Católica para esta batalla de los últimos tiempos en que estamos. Porque yo les digo de todo corazón, y yo sé que yo me imagino que en su gran mayoría, todos los soldados que están aquí presentes hoy de este ejército del Señor, del cual es el único orgullo que debemos tener es ser de Cristo nada más, como dice San Pablo, del cual nos enorgullecemos. La gran mayoría de ustedes saben que no es un chiste, que estamos al final del final del final del final de los últimos tiempos. Y que esto no es un chiste, esto se va a volver más difícil, más oscuro, más duro, más terrible, y las almas se van a perder por millones. Y si nosotros no nos despertamos y agarramos estas armas, nosotros vamos a tener mucha dificultad ante el trono del Señor, porque es que tenemos una responsabilidad muy grande. Y la responsabilidad más grande es la responsabilidad de hacer lo que hizo María Magdalena. No podemos andar con nada más que entregarle todo al divino amante y recibir ese amor y ya dejar de coquetear. Ya no es tiempo de coqueteos.
Ya no es tiempo de entrar a mirar al Señor y amarlo desde lejos y decir, ese es el divino amante, Él tiene todo para mí. Ya conocí un hombre de verdad. No, ya no es tiempo para eso. Es tiempo de entrar y abrazarnos a Él y casarnos con Él para poder luchar esta batalla. Ese es el tiempo para eso. Las almas se están perdiendo por millones. La humanidad se está depravando y degenerando a una velocidad que uno no se la puede imaginar. Es muy difícil ver niños de 3 o 4 años que son puros. La mayoría están pervertidos ya por sus propios juegos, por la misma televisión, por la moda, por sus propios padres, por el ambiente que viven en la calle. Con solo sacar un niño que mire por la ventana, por la calle, ya sabemos que ese niño ya se está contaminando con toda clase de perversiones que están puestas por toda parte. Eso no quiere decir que todo está perdido, porque si nosotros estamos en el ejército de Dios, esos niños también son soldados porque están bautizados y tienen la fuerza del Espíritu, porque las almas no tienen edad, las almas son eternas. Por lo tanto, ese niño chiquito o el anciano tienen un alma igualita, porque no tiene edad, es igualita. Y si está bautizada es un soldado igual de poderoso. Un niño de 3 años que reza una Ave María es tan fuerte y poderosa como un santo 90 años antes de morirse rezando una Ave María por sus hijos. Igual, tiene la misma fuerza, porque es una fuerza de guerrero, una fuerza espiritual que tiene todas las gracias del cielo. Entonces, en María Magdalena encontramos nosotros una gracia santificante que es el encuentro con una fuerza espiritual que lleva al hombre a tener esperanza. Esperanza. Porque el sentimiento de culpa que Satanás nos da es que no voy a poder cambiar, no voy a poder superarme, yo soy demasiado débil. El pecado me tumba en cada esquina. Yo no soy capaz de transformarme como hizo este o aquel, porque yo soy muy débil y me tientan en toda parte y no soy capaz. Pues aquí estamos nosotros en presencia de una santa que nos puede decir todo lo contrario. Una persona que cayó en todas las esquinas de la Judea, con todo hombre que se atravesó. Una mujer que era más dócil al pecado, más suave y más fácil, que vivía acostada más que parada. Esta mujer nos está diciendo a nosotros hoy, el día que me paré no me volví a acostar, porque me paré para servir al Señor hasta que me llamó. Y eso es lo que dice María Magdalena para nosotros hoy. La esperanza está en Jesús. Enamórate del divino amante como yo me enamoré. Y nunca serás decepcionado, decepcionada. Nunca, porque el divino amante nunca nos abandonará. La invitación de María Magdalena es abrazarnos con el divino amante. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que seamos sencillos y humildes y podamos encontrar en esta reflexión de María Magdalena la esperanza, la misma esperanza de María, que es saber que sin importar la podredumbre que hay en nosotros, la letrina del pecado en que nos hemos sumido, todo nuestro pasado, todo lo que hemos vivido, no importa, porque tenemos esa fortaleza de los santos como María Magdalena que nos dice, yo llegué a un estado de amor por mi divino amante, por el hombre verdadero que encontré, que el Señor fue tan grande y misericordioso que a una miserable pecadora arrepentida como yo se me aparece primero. Eso es la muestra de lo que es la misericordia de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, no podemos desmayar, ni podemos perder la esperanza de cambiar, porque el divino amante nos transforma de verdad. Pero lo que sí debemos hacer es recordarnos que la conversión no es a medias. La conversión es absoluta, radical, determinante. Y no está basada en ideas, sino en cambios radicales. Y no tener miedo a los cambios radicales. Porque los cambios radicales es dejar las pasiones desordenadas, el enamoramiento al pecado, los apegos a las cosas terrenales, los miedos que tenemos en el afecto humano, las cosas que tenemos como frustraciones por tantas cosas que deseamos. Entonces, todo esto lo tenemos que derrotar para abrazar al divino amante y seremos ricos de verdad, en todo sentido. Seremos amantes de verdad en todo sentido y nos abrazaremos a la verdadera gracia del verdadero divino amante que siempre estará con nosotros. Y para esto termino con esta reflexión en Gálatas 6, en el capítulo 5, versículo 13. Dice, guardad la ley espiritual, porque vosotros, hermanos, sois llamados a un estado de libertad. Cuidad solamente que esta libertad no os sirva de ocasión para vivir según la carne, pero sed siervos unos de otros por un amor espiritual.
Como quiera que toda la ley en este precepto se encierra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si unos a otros os mordéis y roéis, mirad, no os destruyáis los unos a los otros. Digo pues, en suma, proceded según el Espíritu de Dios, y no satisfaréis los apetitos de la carne. Porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu los tiene contrarios a los de la carne, como que son cosas entre sí opuestas, por cuyo motivo no hacéis vosotros todo aquello que queréis. Y si vosotros sois conducidos por el Espíritu, no estáis sujetos a la ley. Bien, manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, deshonestidad, lujuria, culto de ídolos, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, glotonerías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya tengo dicho que los que tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios. Al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe o fidelidad, modestia, continencia, castidad. Para los que viven de esta suerte no hay ley que sea contra ellos. Y los que son de Cristo tienen crucificada su propia carne con los vicios y las pasiones. Si vivimos por el Espíritu de Dios, procedamos también según el mismo Espíritu. Palabra de Dios. Pues como ustedes saben, yo no escojo estas palabras. Y esta palabra es una confirmación total de lo que el Señor nos dice en María Magdalena. Eso es, y la fornicación, des en cuenta que también es la brujería, la hechicería, todo eso es fornicación. Adorar dioses falsos es lo mismo, es impureza, es infidelidad. Pidamos al Señor que nos dé la fortaleza para ser fieles y para que podamos imitar el ejemplo de los santos como María Magdalena. Amén. Amén.